bienvenidos a su programa Nuestra Voz Existe. Soy Ana Rosa Cárdenas y como cada miércoles y viernes que venimos acompañándolos y acompañándolas con temas muy interesantes, el día de hoy también tenemos una temática bastante interesante que creo que va a estar dirigido a todos los madres y padres de familia que tienen un hijo o una hija que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Es así que el día de hoy hemos invitado a dos madres de familia para poder hablar sobre sus experiencias, sobre cómo han ido desarrollando este proceso junto con sus hijos y sus familias. Es así que tenemos como dos invitadas el día de hoy, a María Esperanza Manchán López. Ella es docente de educación secundaria en especialidad TOE y desde este año cesante. Y también a María Cocharcas Cayañaupa, quien es miembro de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual del Perú. Bienvenidas al programa Nuestra Voz Existe. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Es un tema bastante interesante porque siempre se pone a la imagen de los padres o madres de familia, ustedes que han pasado por esa experiencia, como una experiencia bastante traumática, no solamente para los hijos e hijas, sino también es un proceso bien fuerte para los madres y padres de familia, ¿no? Es así que quería comentarles con ustedes algunas frases que hemos escuchado y que me gustaría comentar junto con ustedes, porque sabemos que nuestra sociedad, aparte de una sociedad bastante machista, bastante violenta hacia las mujeres, niñez y adolescencia, también es una sociedad bastante homofóbica, ¿no? Que no está dispuesta, no está abierta muchas veces a tocar esta temática. De hecho, el tema de los derechos de la comunidad LGTBIQ+, están casi inexistentes en este país, ¿no? Sobre todo la comunidad trans también. Un dato bastante interesante, ¿no? Que nos mostraba el tema, el segundo bullying más frecuente en las escuelas era el bullying homofóbico, ¿no? Y ese tema también no se habla dentro de las escuelas o dentro de la sociedad, que ya nos irán comentando ustedes desde cuándo se dieron cuenta que sus hijos pertenecían a la comunidad. Y muchas veces esto pasa en la adolescencia, cuando están dentro de la escuela. Imaginar que de repente ese miedo que muchos padres tienen de que de repente los violenten, los insulten, los marginen, los maltraten, ¿no? Creo que eso es algo que muchos padres siempre mencionan. Pero, bueno, vamos a comentar alguna de estas frases que les he venido mencionando. Por ejemplo, ¿no? Esta frase, es solo una etapa, están confundidos. ¿Qué nos podrían decir al respecto? Yo creo que en la adolescencia todos las personas han pasado por una etapa de ir definiendo, ¿no? Roles, van camino a consolidar estilos, pero también van descubriendo qué son, ¿no? En la orientación sexual generalmente se descubre en la adolescencia, porque es cuando fluye toda la actividad sexual, ¿no? Y las personas homosexuales van a descubrir en ese momento que les atrae físicamente una persona de su mismo sexo, ¿no? Igual que los heterosexuales van a descubrir que ahora, al ser nosotros una sociedad binaria, hombre o mujer, no se nos ocurre pensar que nuestros adolescentes pueden descubrir que les gusta un chico igual que él o una chica igual que ella. Y ese es creo que el problema, ¿no? Entonces, la mirada que tenemos que tener es abrir a decir, a saber de que la adolescencia no es una etapa en donde yo afirmo todos los valores que mi mamá me dio o que mi papá y la sociedad quieren, sino es descubrir quién soy. Y muchas veces, y también es descubrir qué quiero de eso que me han dado mis padres, ¿no? Y descubrir hacia dónde, cuáles son mis inclinaciones, mis gustos, y parte de eso pasa por la vida sexual. Claro, bastante interesante lo que mencionas. Otra frase que mencionan es, como padres y madres tenía la ilusión de tener nietos, ¿no? Nietas, que tú formas una familia. Entonces eso es algo bastante fuerte que no solamente nos dicen a las personas heterosexuales, sino también a las personas homosexuales, porque siempre hay esa esperancita de los padres de que puedan darles nietos, ¿no? Creo que a todos los papás o mamás nos pasa eso, ¿no?
Para responder tu anterior comentario, o sea, los chicos homosexuales nunca están confundidos. La gran mayoría lo descubren tempranamente, entre 5 o 6 años, ¿no? Y ellos están seguros de su orientación. Ahora que experimenten la adolescencia es otro tema, ¿no? Y sí, pues todos papás queremos que nuestros hijos o hijas se casen, que formen familia, ¿no? Creo que esto es lo que se rompe cuando uno confirma la orientación de su hija o hijo, ¿no? Claro, y más en este país donde las personas de la comunidad podrían tener hijos, podrían casarse, podrían Mm, esto, pero lamentablemente nuestras leyes no lo permiten y es un ujú, derecho que tiene toda persona, todo ser humano por el simple hecho de ser humano, ujú, ¿no? Entonces, eso es algo que también se tiene que ir conquistando esos derechos ujú, que no se les permite acceder a sus hijos e hijas porque finalmente no es un sueño frustrado, por decirlo así, porque no es de que las personas de la comunidad LGBTQ+, tampoco no quieran tener familia o odien los niños, más bien todo lo contrario, muchos de ellos quieren realizarse, quieren ujú, tener una familia, casarse, ¿no? Pero lamentablemente no pueden por estos impedimentos legales en nuestro país. sí. Bien, tenemos una última frase para poder comentar. Las familias naturales son conformadas por un hombre y una mujer y son la base de la sociedad. Eso que ha reventado la cabeza de muchas mamás de la asociación, porque mi hijo viene de una familia. Mi hijo podría formar una familia, sino como lo comentaste antes, pues las leyes en nuestro país todavía estamos bien atrasaditos en ese tema, ¿no? Bueno, en esa lucha estamos, pues. Dios mediante se logrará algún día ese objetivo que tenemos, ¿no? Y yo creo que las familias naturales no existen, ¿no? O sea, ni Dios ni Jesucristo tuvo una familia natural. Él fue un niño adoptado. San José decidió adoptarlo, ¿no? Eh, y creo que esa mirada se soslaya, se tapa. Y nosotros sabemos de que en nuestro país las familias en un 60% no tienen papá. Eh, y no hay problema, ¿no? Pero si dos mujeres que se quieren o dos hombres que se quieren deciden juntarse y vivir, eso está negado. Y creo que eso es lo ilógico, ¿no? O sea, yo personalmente he pasado por una situación así. Mi hijo en octubre se fue del país para casarse con Nicolás, mi yerno. En noviembre fue el matrimonio y tenemos como que nosotros aceptar de que, bueno, pues aquí en el Perú no lo pudo hacer, ¿no? Y creo que más allá de lo legal, yo creo que también tenemos como que suavizar el, la actitud, ¿no? O aceptar de que no podemos mirar ni rechazar a nadie, ¿no? O sea, la homofobia es una cosa tan soterrada, tan de apariencia, igual que el racismo, ¿no? O sea, a los, el desprecio, el menosprecio a la persona indígena, a la persona negra existe, pero siempre lo tratamos de tapar, ¿no? Igual hacia el rechazo a las personas LGTB y su estilo de vida. ¿No? Claro, imagino, si puedo sentir esa pena, ¿no? Esa frustración de no poder compartir un momento tan importante para tu hijo como con toda la familia, ¿no? Como siempre se piensa, una boda, festejar, la música, Ujú, toda la familia unida, ¿no? Y es súper frustrante ustedes como papá de repente, y además el tema económico, ¿no? Tener que viajar a Claro, otro tú no. país donde es legal y Ujú. puedan llevar todo ese proceso. Bien, aquí quería empezar con ustedes, la dinámica ha sido bastante interesante, ¿no? Porque es un poco ir rompiendo estos mitos o estas frases que muchas colectivos fundamentalistas que están en contra de Ujú. todo esto mencionan, ¿no? Dicen, no, Exacto. por ejemplo, la base de la sociedad es la familia, pero ¿qué tipo de familia? ¿No? Tenemos tanta diversidad como tú mencionas, el tema de familia, el tema de poder tener hijos e hijas ya no es un bloqueo o un anhelo, sino que sí se podría si las leyes nos los permitiesen, ¿no? Ujú. Y el tema de que, ay, no, están confundidos o confundidas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Sino que, como ustedes mencionaban, muchos lo descubren desde niños y ya en la ujú, adolescencia, como que reafirman porque es imposible
escondernos o tapar nuestra forma de ser, porque siempre Claro. aparece, ¿no? Bien, vamos a empezar con una pregunta bastante interesante. Quisiera que me comentaran si ustedes en algún momento han sentido como culpa, ¿no? De decir, ¿qué estaré pagando yo? Muchas veces he escuchado, ¿no? ¿Qué karma o qué castigo estoy sufriendo para que tú hayas salido lesbiana o gay o seas Mm, un chico o una chica trans? ¿En ujú. algún momento han sentido esa culpa cuando se enteraron que sus hijos pertenecían a la comunidad? A ver, mi hijo, cuando yo me di cuenta de su orientación, eso fue cuando empezó a jugar, cuando tendría pues 3, 4 años, ¿no? José Armando empieza a jugar con las muñecas. Yo lo vi como algo natural, porque bueno, es un niño, está experimentando. A lo largo de su crecimiento, él siguió con ese patrón. Pero cuando él me confirma su orientación, o sea, para responder tu pregunta, sí caí en ese. Es tanta la ignorancia que tenemos acerca del tema y nos han criado de una manera haciéndonos creer que solamente existe la persona heterosexual, ¿no? Del tema de la homosexualidad, lo que se sabe es simplemente cosas feas y horribles. Y cuando José Armando me confirma su orientación, pues yo caí en eso, en decir, Dios, ¿qué estoy pagando? ¿Qué delito he cometido? ¿Por qué me castigas así? ¡Qué vergüenza! Ahora me da vergüenza decir eso, pero eso fue lo que yo sentí. Lo único que tenía claro en mi vida era que era mi hijo y que lo amaba con toda mi alma. Creo que eso me salvó de quizás no arrojar a mi hijo a la calle como desgraciadamente muchos padres y madres lo hacen. Porque era tanta mi ignorancia acerca de este tema que yo digo, Dios, ¿cómo pude haber pensado eso de mi hijo, no? Si yo sé lo que he educado, yo sé lo que he criado. Pero ahora que en el proceso de aprendizaje, ahora que pertenezco a la asociación y me he dado se puede decir, el lujo de conocer tantas personas maravillosas, o sea, en este camino de búsqueda que yo inicié a entender a mi hijo, encontré un mundo maravilloso que jamás pensé que existía, ¿no? Y ahora puedo decir, Dios, gracias por haberme dado un hijo así, porque Él es la luz de mi vida. Por Él estoy en esto, por Él hago lo que hago, y pues iré a donde tenga que ir, por amor a Él, pero el nivel de ignorancia es brutal. Desgraciadamente, yo estoy seguro que si hoy en día un papá, una mamá me escucha, pues que yo sé que están desarmados, se sienten destruidos, se sienten que es el peor castigo, pero simplemente que escuchen a su corazón, porque después habrá el proceso, pero primero aceptar, ¿no? Escuchar a tu corazón que es tu hijo o tu hija y que te necesita. Si tú como mamá o papá no estás con él o ella, ¿quién lo va a estar? Si ya de por sí esta sociedad es cruel, es dura, si el mismo Estado nos invisibiliza, el Estado no hace nada, pese que de la asociación hacemos incidencia política en el Congreso, nos tienen ahí, reunión tras reunión, pero como le digo a las mamás, no nos podemos cansar. Ese lujo no me lo puedo dar yo porque mi hijo tiene 23 años. Yo sueño, es mi sueño más grande, que mi hijo me encantaría que regrese a casarse en su país. Ese es mi sueño más grande y esa es mi lucha, ¿no? Y ese es mi compromiso con la vida, ¿no? Creo que ese es también mi compromiso con Dios, de demostrar al mundo que si me dio un hijo diferente fue por algo, ¿no? Y demostrar que el amor es más grande que todo tu prejuicio, tu ignorancia. Sí, bastante conmovedor lo que tú nos mencionas y esa lucha que sigues, ¿no? Porque es una lucha que estoy segura de que en algún momento las cosas igual en nuestra sociedad avanza poquito a poquito, pero como toda lucha siempre lleva su proceso, ¿no? Pero mencionabas algo y tal vez Esperanza nos podría comentar sobre estas creencias, ¿no? O sea, ¿qué creías tú antes? O sea, que te hacía pensar de que esa noticia que te dio tu hijo o hija, era como que brutal, ¿no? Como que no era posible, concebible que se pudiera estar pasando en tu vida en ese momento. Bueno, mi historia es un poco distinta. Soy una persona que siempre le ha dado como... He sido muy crítica, ¿no? O sea, personalmente recuerdo una cosa muy fuerte. Yo cuando decidí ser docente para no ser como las profesoras malas que tenía en el colegio. Y era muy clara en que esas profesoras eran malas, ¿no? Y yo no quería hacer eso, si algún día llegaba a ser docente. Y con mis hijos también. O sea, siempre con Alejandro, mi esposo, hemos pensado que nosotros criamos hijos para la felicidad. ¿Y qué significa ser feliz? Ser feliz para nosotros es que ellos estén satisfechos con lo que son,
y que su entorno también esté satisfecho. Y en ese camino, la vida, mis vínculos, mi orientación política, social, me permitió llegar y conocer gente lesbianas, homosexuales, varones, que me ayudaron mucho a ver que eran gente sumamente valiosa, intelectualmente capacitados, y que eso no era su orientación sexual, ¿no? El ser gay o ser lesbiana no tenía nada que ver con sus capacidades, que era parte de su vida. Cuando yo me entero porque mi hijo había colgado un video en el Hi-Fi, ¿no? La red social anterior a Facebook. Y me entero porque él graba, él es periodista, entonces él desde chico le encantaba todo lo que era audiovisuales, y graba, y lo miro, y lo que yo sentí fue, con razón. Recordé mucho una vez cuando él era chico, tenía 2 años, y su hermana tenía casi 5, y le mandaron, una de mis hermanas le mandó un vestido de rumbera cubana. Entonces ella se lo puso y él se peleaba por ponerse la falda. O sea, más que la blusa, que era también, yo decía, pero tú puedes ponerte la blusa. Yo le insistía, no ponte no, decía, yo quiero la falda, me decía, ¿no? Entonces, ay, decía, qué pesado. Pero bueno, se la puso, bailó. Y en ese momento yo recuerdo, después, cuando ya me enteré, cuando ya confirmé de alguna manera eso, dije, con razón, ¿no? O sea, y lo que ese momento así fue, ¿irá a ser homosexual? Fue mi pregunta. Dije, bueno, cuando llegue el día, veremos cómo acompañarlo. Ese fue mi pensamiento. Yo ahí mismo soy católica, pertenezco a un movimiento católico de docentes, y después de tiempo dije, eso debe haber sentido María con su hijo. Cuando su hijo le dijo, mamá, no te preocupes, o sea, hay una frase que dice, María lo guardó en su corazón frente a lo que había descubierto de su hijo cuando Jesús está con los doctores de la ley, ¿no? Dice, no te metas en mis asuntos. Y eso a mí me quedó, y después cuando Fidel me dijo, o sea, yo me enteré y le dije, procesé el asunto, dije, ¿cómo se lo voy a preguntar, le voy a decir, para que él no se sienta mal, para que él no se sienta ofendido, no sienta que es una acusación mía? Y cuando le dije, le pregunté, Fidel, ¿por qué nunca me dijiste que eras gay? Y él, muy tranquilo, me dijo, Gabriela te tuvo que decir que era heterosexual. Entonces yo ahí le dije, pero tu opción, no mamá, eso no es una opción. Esto es mi orientación, yo no elegí ser gay. Y a partir de ahí yo dije, bueno, tengo 2 tareas. Primero, trabajar con Alejandro. Mi esposo siempre ha sido muy abierto, nosotros hemos recibido amigos gays en la casa, hemos acompañado amigos gays, pero de todas maneras el asunto era su hijo, ¿no? O sea, yo sentía también sentía un poco eso de que te toque en la carne, ¿no? O sea, eso de que tú tengas que hacerlo, y los dos pensamos mucho en la sociedad que tenemos, cómo lo va a tratar. Entonces tenemos que desarrollar elementos de protección. Y a mí eso sí hasta ahora me duele, ¿no? Pero creo que es parte. Y la otra cosa que yo sí decidí fue conocer el mundo. Entonces yo he leído a Pedro Lemebel, he leído a varios escritores gays que escriben frente a la situación de la reivindicación, y busco mucho leer, ¿no? Una de las cosas que también me peleo mucho, por ejemplo, con las identidades trans, el hecho de que la gente no trabaje todavía acá en el Perú, el incluirlos en el lenguaje, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de los amigues, usas el para nominarlos, yo no pierdo ningún tiempo en no decirle a la gente que lo critica, porque en el Facebook hay mucha gente que dice, bueno, pero cuando hablamos de inclusión, ¿por qué no tratamos bien al anciano, respetamos al no sé qué, aprendemos el lenguaje, no sé, de braille, ¿no? Pero porque eso de cambiar el lenguaje, entonces yo digo, el lenguaje es un elemento social,
el lenguaje moviliza a la sociedad y lo que no se nombra no existe. Entonces, la inclusión del E para nombrar a las personas de las otras identidades es necesaria. Y yo creo que, bueno, a la otra cosa que también me gusta mucho es que yo he estudiado en unos años lingüística y estudié todo lo que significaba el lenguaje como movilizador social. Entonces yo decía, y que el lenguaje es cambiante, ¿no? Entonces yo siempre termino mis refutaciones que hago con que el lenguaje se moviliza y cambia, si no nosotros estuviésemos hablando como el Cid Campeador. Claro, nosotros no decimos fermosura ya, ¿no? Entonces, el aiga es una palabra que en el colegio a mí me la chancaban todos los días. Aya, aya, aya. Y un día de pronto tenía que decir aiga y no podía reclamar nada porque el aiga está incluido en el diccionario. Entonces, el lenguaje evoluciona conforme evoluciona la sociedad. Y en algún momento de nuestra vida, yo espero que sea más temprano que tarde, vamos a usar también el E para incluir a todas aquellas personas que no se sienten ni hombres ni mujeres, ¿no? Porque eso es distinto a la orientación sexual, ¿no? O sea, un chico gay se siente hombre pero con atractivo sexual hacia su mismo sexo, igual que una lesbiana. Pero ellos saben, se sienten hombres y se sienten mujeres, cosa que no sucede con los trans, con las personas trans o de las otras identidades, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Claro. ¿Y cómo fue la relación con sus hijos después de haber sabido la noticia, ¿no? O sea, como tú mencionas, este tema de salir del closet, ¿no? Decían, Sí. no, nadie debería, su respuesta de su hijo en realidad me gustó bastante, porque, o sea, yo no salgo y decir, mamá, soy heterosexual, ¿no? Pero para las personas gays o trans, ¿no? O lesbianas, es todo un ritual, ¿no? O sea, es todo un tema, y encima cuando ya empiezan a salir con alguien, que mayormente es en la adolescencia, ahora en las redes sociales, bueno, yo tengo amigos y amigas también de la comunidad y que todavía no le dicen a sus padres y quieren también como cualquier jovencito, ¿no? Recién que se enamora, jovencita, publicarlo en las redes sociales, sus salidas, Claro. pero no lo pueden hacer con esa libertad, ¿no? Tenía varios amigos que me decían, yo para salir con mi enamorado, mi enamorada, tengo que salir en la noche y encapuchado, parece que voy a robar a alguien, y ir por lugares peligrosos, porque no quiero que me vean en lugares concurridos donde podía cruzarme con algún familiar o con algún amigo y se den cuenta, ¿no? Y lo comenten a mis padres. O sea, ellos toman sus propias medidas que muchas veces los ponen en peligro. Y ese es el miedo que muchas veces ustedes tienen, ¿no? Pero después de haber pasado ese proceso, ¿cómo fue la relación con sus hijos e hijas, ¿no? O sea, sienten que de repente ellos se han sentido más libres de poder expresarse, ustedes también dentro de la casa cómo lo han llevado, y también con sus parejas, como tú mencionabas, ¿no? Que este tema de, claro, yo respeto a las personas gays, Pero trans, que no se besen. pero que no se besen en la calle o que esto lo he escuchado mucho a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Que dice, yo no discrimino a nadie, ¿no? Pero si fuese mi hijo o hija, ¿no? Sería diferente, como que no lo acepto, ¿no? Claro. ¿Qué nos podían comentar sobre ello? Mira, yo en mi familia tengo una hermana que también tiene 2 hijas lesbianas. Las 2 viven en los Estados Unidos, ya son casadas, tienen hijos. Y yo siento que mi familia ha sido muy abierta. Mi mamá, que es una señora de 90 años, sí de repente ellos han tenido temor porque mi mamá es muy católica, así, católica a la antigua, ¿no? Y tenían los nietos cierto temor de escandalizar a la abuela. Pero cuando ya llegó el momento, o sea, mi mamá sabe, yo les hemos contado, sí, él es gay, no sé qué. Y un día le digo, mamá, Fidel se va del Perú porque se va a casar. Y quiero que, el año pasado, ¿no? Le digo, y voy a hacerle un almuerzo solamente con sus tías paternas, sus tíos paternos y maternos, ¿no? Y quiero que estés.
mi mamá fue y habló muy bonito, ¿no? Y dijo de que ella sentía que sobre todo eran sus nietos y era su familia y que ella les deseaba lo mejor, ¿no? Entonces, Fidel ha llevado a Nicolás un tiempo que vino, lo llevó a la casa de mi mamá lo conoce, entonces hay aceptación igual de parte de sus tíos, ¿no? O sea, yo siento que eso tiene que ver con la actitud que Alejandro y yo hemos tenido como padres, ¿no? Un poco de, si no te gusta, te vas, ¿no? O sea, si tú no quieres, no aceptas a mi, chau, no, o sea, no tenemos mucho de qué vincularnos, cómo vincularnos, ¿no? Igual con la familia, los amigos, ¿no? Y yo recuerdo que cuando regresé de la boda publiqué las fotos de Fidel del matrimonio y no he recibido de las personas que ven mi Facebook, yo lo tengo público, no lo tengo privado, no he recibido ningún comentario, porque creo que, en negativo, porque creo que mi actitud siempre es afirmativa, y yo sí asumí, desde que supe que tenía un hijo gay, asumí las luchas públicas, y no he dejado de estar en ninguna movilización ni en ninguna marcha por los derechos LGTB, y eso me reconforta mucho porque yo siempre he llevado un cartel que decía amo a mi hijo gay, ¿no? Y había muchos chicos, jóvenes que se acercaban o muchas chicas que me decían, señora, ¿puedo darle un abrazo? Y decía, sí, entonces, y me emocionaba que me digan, ¿cómo quisiera que mi mamá fuese como usted? ¿No? Entonces, a mí eso me reconforta y he buscado siempre también con los profesores con los que he trabajado, con los padres con los que he trabajado, mover el tema de la aceptación, del reconocer y decir, ¿cómo es mi hijo? No decir, o cómo es mi estudiante, no decir, yo quiero este estudiante, porque es muy diferente que yo traiga en mi cerebro un estilo, una forma que yo quiero que sean, a mirar y decir, él es así, ¿cómo lo educo en lo que es? Que es muy distinto. Igual como soy madre de un hijo gay, y mi hijo, por ejemplo, nos enteramos, yo conocí su orientación a los 18 años, a los 19 nos dijo, me voy de la casa, quiero vivir solo. Yo vivo en San Juan del Urigancho y para él era una tortura, una de las cosas, pero también era su independencia, sus retos. Y él ha vivido desde los 19 años solo, ha vivido con gente muy buena, ha tenido sus roommates, con la amiga con la que vivió siempre, viajó al matrimonio de él, han sido 8 años, 9 años que han compartido casa. Y yo siento que él ha madurado mucho, pero siempre hemos estado nosotros pendientes y acompañando sus procesos, ¿no? Él trabaja acá, pertenece a la asociación Más Igualdad, y ha hecho una serie de videos, o sea, él ha optado también por trabajar por sus derechos, ¿no? Y por acompañar a su comunidad de manera efectiva, ¿no? O sea, y de manera activa, haciendo lo que él sabe para su comunidad. Qué importante es la actitud de los padres frente a ello, qué actitud tú tienes, si es positiva o negativa, o al menos una actitud de decir, quiero afrontar esto, ¿no? Y cómo eso impacta a tu alrededor, a tu comunidad, a tu familia, y le permite crecer a tu hijo e hija, porque si no, imagínate, ¿no? Muchos chicos, como mencionaba María, deciden huir de su casa o tener que trabajar, muchos de ellos, en el tema de la prostitución, porque su Y hay otros familia... que lo peor, que los arrojan de la casa. los arrojan de la casa, etcétera, y truncas de alguna otra manera el futuro de tu hijo o hija. ¿Qué nos podrías comentar, María, sobre esta pregunta? Creo que es vital. Yo creo que el apoyo familiar es vital. Como decían antes, si ya de por sí tenemos una sociedad súper discriminadora, imagínate si la familia, papá o mamá, le dan la espalda. Mi hijo me confirmó su orientación cuando tenía 16 años. Igual, ahora es un diseñador de moda que vive en Italia, está luchando por sus sueños, pero porque tuvo toda una familia que lo apoyó de la forma que lo necesitaba.
Una persona homosexual es como cualquiera, ¿no? Simplemente hay que apoyarlo de la manera que lo necesita y así. O sea que los papás, si no apoyamos a nuestros hijos, pues va a acabar como muchos piensan, ¿no? De que la comunidad homosexual se prostituye. Y no es así. Exacto. Las personas comunes y corrientes no saben la realidad de la comunidad homosexual, sobre todo de las mujeres trans, que sería otro tema aparte, que es un tema bastante doloroso. Creo que de toda comunidad homosexual es la más vulnerable, la que más sufren, a la que muchas de ellas, sus familias las arrojan a muy temprana edad a la calle, seguramente para que aprendan que en la calle se van a corregir. No es así. Uy, son tantas cosas uno quisiera hablar, pero el tiempo no nos va a dar, pero hay que hacer nuestra lucha. No, o sea, creo que es importantísimo que hoy en día sumemos más papás y mamás que apoyen de la manera correcta a sus hijas e hijos para que salgan adelante y como cualquier otro joven, chico o chico, pues tengan la herramienta para poder afrontar la vida, que es una carrera, ¿no? Que creo que también todo papá y mamá queremos eso, ¿no? Que nuestros hijos e hijas logren sus objetivos. Y si los apoyamos, pues qué mejor, ¿no? Claro, como tú mencionas, no es de que heterosexuales y todo el resto de la comunidad LGTB+ son como que personas apartadas, sino que al fin y al cabo son personas, seres humanos con sueños, con metas, con expectativas, con familias, con sueños, como les he venido mencionando, y pues hay que empezar a verlo de esa manera, ¿no? Y dentro de eso está el reto también que ustedes mencionan y el compromiso que tiene que tener el Estado de garantizar los derechos a todas y todas y todes, sin importar nada, ¿no? Y ahí quisiera preguntarles, porque claro, es importante ver cómo ustedes han afrontado esta situación, pero ustedes han dado un paso más, que es formar parte de un colectivo. Quisiera, María, tú perteneces a un colectivo, que nos comentes qué hacen dentro del colectivo, cómo llegas tú a este espacio, cómo así decides involucrarte más en este tema de defender los derechos de la comunidad LGTB+. ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo llegas a este espacio? Ay, pues yo llego ahí porque necesitaba respuesta para lo que yo estaba viviendo. Es realmente, quien no lo ha vivido nunca lo va a entender. Fue muy, muy duro. Para mí aceptar la orientación de José Armando fue muy duro, como comenté antes, por los prejuicios que tenía en mí. Yo llego por medio de un amigo a esta asociación. Yo pertenezco a la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual Perú, ¿no? Y llego, pues ahí empezó mi cambio. O sea, yo digo, la luz de mi vida. Pues si, por cierto, esos meses estaba yo en el infierno. Es la luz, de verdad que es muy duro. Para mí era el infierno no saber qué hacer con mi hijo. Sufría, lloraba porque decía Dios, y lo único que yo sentía era cómo lo voy a proteger. ¿Cómo voy a proteger de esta sociedad tan fea, donde yo he visto en mi barrio cómo agreden sobre todo a las personas trans? Porque antes uno no sabe, y al menos yo no sabía nada del tema. Para mí todos eran trans y femeninos, porque eso es lo que yo veía en mi barrio, la peluquera de la esquina, ¿no? O las chicas y chicos que vienen a jugar vóley en el bar, eso es lo que yo veía, ¿no? Entonces, imagínate pensar eso de mi hijo, ¿no? Entonces, fue muy duro. Yo llego a la asociación y ahí comienza como te digo, la luz de mi vida, porque ahí entendí muchas cosas. Claro que no fue inmediatamente, fue mes a mes. Y después, ¿por qué sigo ahí? Porque entendí que hasta cierto punto, pues mi hijo nació en una sociedad injusta. Totalmente injusto, y no me puedo quedar callada frente a eso. Yo tengo que luchar hasta que Dios me dé vida para que algún día, si se me da en esta vida, pues pueda lograr ese sueño, que mi hijo se case en mi país. Ay, mi sueño. Hicimos un video con Más Igualdad. Cuando yo pues encuentro el sueño, cómo me gustaría que mi hijo se case, yo soy huancaína. De repente y mi hija se casó así. O sea, yo digo, si mi hija se casó así, ¿por qué no mi hijo? Claro. Y mi hijo tiene 23 años todavía, como te digo, tengo ese sueño, ojalá Dios quiera que me permita vivir para ver si quiere, claro, porque donde sea de repente se me casa, no sé en qué parte de Europa se casará de repente, no lo sé, pero al menos la lucha va a estar acá. No creo que como mamá de un chico de la comunidad tenemos ese legado, ¿no? Esa gotita de amor que tenemos que ponerle en esta vida para dejar en claro al mundo entero, no solamente al Perú, al mundo entero, que tener que ser parte de la comunidad sexual no es malo. Somos seres humanos como cualquiera. Que los papás también tengamos en claro, papás y mamás tengamos en claro que los hijos son lo que uno educa, ¿no? Los hijos van a ir en la vida con los valores que uno le ha inculcado. Y de eso, pues, en la asociación nos podemos sentir orgullosos a todas las mamás porque hemos criado
hijos de lujo, incluyendo el mío. O sea, realmente con una calidad humana, quizás sea por todo lo que ellos han tenido que sufrir para enfrentarnos a nosotros. Imagínate, tú adolescente, joven, con ese terror de enfrentar a tu papá, ¿no? Para decirle que eres diferente. Eso creo que los ha hecho a ellos, a muchos de ellos, a cientos de ellos que yo en estos 7 años que estoy en la asociación, seres humanos, pero con una calidad humana que hay que admirar, con una integridad que yo aprendí a admirar de mi propio hijo, porque mi hijo así tan íntegro a él, a pesar de todo el dolor que ha significado para él autoaceptarte como gay, ¿no? Autoaceptarte como no binario, ese chiquito que le gusta la blusa, unos tacones, una cartera, para enfrentarse a mí, que yo era su obra más difícil. Cuando yo le dije a mi hijo, ¿por qué no me lo dijiste antes? Tenía miedo que me botaras de la casa. Y sabes que me dijo algo tan fuerte que me dijo, antes de empezar, me dijo, mamá, prefiero podrirme en el infierno que seguir callado. Qué duro, o sea, eso fue demasiado duro. Yo lloré mucho por eso, porque Dios, ¿qué hice? Pero no lo hice por mala, lo hice por mi ignorancia. Y hoy a sus 23 años puedo abrazarlo, puedo besarlo, de la forma que él lo necesita. Hoy en día hay una relación tan bonita, tan hermosa, que no lo cambiaría nada. Creo que todo papá, mamá sueña con esa relación. Y hoy en día la tengo. Y gracias a Dios por la asociación. Si no fuera por la asociación, yo no sé qué hubiera sido de mi vida, porque la ignorancia estaría en mí. Estaría quizás como María Magdalena por las calles llorando, sufriendo, sin tener la luz que hoy en día tengo en mi vida, ¿no? Ahí me salen bastantes preguntas que quisiera también saber cuál es su opinión frente a ello, porque como ustedes mencionan, que les llegue así tan fuerte cuando no tienes información, cuando nadie te ha hablado sobre el tema. Ahí también podemos hablar del rol de las escuelas frente a este tema, pero esas preguntas y más, vamos a irnos a un pequeño corte. Hemos venido hablando junto a Esperanza y a María, ¿no? Dos madres que tienen 2 hijos gays y nos han comentado su experiencia de cómo fue, ¿no? La salida del closet de sus hijos, pero también la salida de ellas, ¿no? Como mencionaba Esperanza, yo también tuve que salir del closet para poder afrontar todos esos temas, la actitud que tuvieron frente a ello y lo importante de tener una actitud positiva y también comprarse todo el problema social que hay dentro de nuestro país por el tema de la homofobia, la transfobia, la lesbofobia, un país que no es tan tolerante y también que censura, prohíbe y no permite el acceso a muchos de los derechos que naturalmente deberían tener cualquier persona, cualquier ser humano, ¿no? Regresamos aquí, no se vayan, regresamos con María y Esperanza para seguir hablando sobre este tema tan importante para todos y todas, pero en especial para los madres y padres de familia. ¡Vecinos! ¡Vecinas! ¡Alerta, por favor, todos! Oye, algo está pasando. ¿Qué? Sí, una persona está siendo maltratada. Basta, no podemos permitir la violencia. No seamos cómplices, apostemos por una sociedad libre de violencia. Aquí estamos para atender tu denuncia. Porque nuestra voz existe. Para cuidarnos en el barrio. Para crecer sin miedo. Para detener el círculo de violencia. Para acompañarte en el proceso. Para asesorarte sobre tus derechos. Es necesario articular todos los esfuerzos. Tejiendo redes, sumamos para prevenir la violencia. Regresamos aquí en el programa Nuestra Voz Existe. Veníamos conversando con María y Esperanza sobre cómo ha sido su proceso, ¿no? Como madres y padres de familia y la actitud que tuvieron, ¿no? Frente a decir, tengo un hijo gay y también cómo ellas vienen luchando, ¿no? Para poder conquistar estos derechos. Pero antes de irnos al corte comentábamos algo bastante interesante junto con María y Esperanza.
de que claro, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que ser un tema tan traumático? ¿Por qué tiene que ser un reto tan duro? Todo una travesía para yo poder aceptar a mi hijo o mi hija o mi hije, tal y como esa persona es. ¿Por qué tiene que ser todo un proceso, todo un trauma familiar muchas veces, o donde el peor o la persona que sufre más finalmente son los hijos, hijas e hijes, ¿no? Y que muchas veces terminan en situaciones muy vulnerables para ellos, o lamentablemente, como sucede en nuestro país, terminan muertos, ¿no? Asesinados por odio, por el simple hecho de no aceptar algo diferente. Es ahí quisiera preguntarles, ¿cómo ven ustedes? Porque hay que decirlo, también hay que poner en tema a la mesa de estos movimientos que justamente censuran, desinforman respecto a la comunidad LGTBIQ+, y que no permiten el acceso a una educación de calidad con un enfoque de igualdad e equidad de género, donde nos permita realmente reconocernos como personas diferentes, no solamente por nuestra raza o por nuestra identidad, sino también por nuestra orientación sexual, y hablar abiertamente de que dentro de las escuelas, las universidades, los institutos, hay chicos de la comunidad LGTBIQ+, y que lamentablemente la información que se brinda dentro de las escuelas es bastante heteronormativo, ¿no? Y no se habla ni con los padres de familia, ni con los estudiantes sobre estos temas, que existen personas diferentes y que también hay que respetar a esas personas, ¿no? Que lo diferente no es malo. De hecho, al inicio del programa mencionaba de que el segundo bullying más frecuente en las escuelas es el bullying homofóbico, ¿no? Y esos miedos que ustedes también tenían de que qué le van a hacer a mi hijo o a mi hija en la escuela o en la sociedad, de repente no se aparece y en mi casa o alguien le puede hacer algo, ¿no? Simplemente por ser gay, lesbiana o trans. Entonces, me gustaría preguntarle, de hecho, Esperanza es docente, entonces, ¿qué mirada tienes frente a ello? ¿Qué opinas respecto a este tema y qué se debería hacer dentro de estos espacios? Yo creo que ahí tenemos como que tener dos entradas a esto, ¿no? Una es cómo sensibilizar y cómo trabajar con los maestros, con los padres, desde el trabajar seriamente programas que ayuden a entender que la homosexualidad, las vivencias trans no son problemas psicológicos, que no son una situación de enfermedad, sino que son condiciones y orientaciones o identidades a las que no nos hemos vinculado antes con ellas por la forma como nos hemos educado, ¿no? Nuestra educación ha sido muy restrictiva y sobre todo aquello que no entendíamos lo pasábamos a lo moral. Entonces, era malo o bueno. Y las identidades transgénero, las orientaciones sexuales no binarias eran malas y eran pecado. Entonces, eso es tan fuerte, nuestro estilo es tan fuerte, sobre todo en el mundo adulto, que es difícil salir de él. Yo personalmente, con los años que voy yendo a las marchas por los derechos, el logro de los derechos civiles de las personas LGTB+, siento que hay una ola, hay una rueda que no va a parar. Cada año siento que es mayor la cantidad de personas que llegan a las marchas, y sobre todo jóvenes que se sienten no respetados, que se sienten no valorados, que viven el rechazo en sus casas. Y eso aunado a una vivencia mucho más libre del prejuicio, que está en los jóvenes. Los jóvenes no tienen problemas, los niños mucho menos, ¿no? Soy abuela de un pequeño que se llama Salvador, y Salvador, cuando se enteró que su padrino, Esteban Fidel, así es el nombre de mi hijo, se iba a casar, él estaba feliz, ¿no? Y el día de la boda, y ellos no pudieron viajar,
fue acá, pero igualito estuvieron vestidos de fiesta. Y cuando brindaron, Salvador dice, y ahora hay que brindar, sí, y a él le encanta hablar, y dice, hay que brindar por el padrino para que logre seguir siendo feliz junto a mi tío Nicolás, porque ellos se aman. Entonces yo siento que esa naturalidad, y los niños no tienen problemas, ¿no? No tienen problemas de identificar el amor en las distintas estilos de pareja de ahora. Y así, ¿por qué se besan? Porque se quieren, ya está. O sea, creo que nosotros somos los que tenemos los tabúes, porque hemos crecido y hemos aprendido eso. Entonces yo siento que en la medida en que nosotros podamos sensibilizar a la escuela, no como Estado, sino como entidad social, que aprenda a aceptar, a convivir, a valorar sobre todo, porque creo que un término que a mí me parece terrible es el de la tolerancia, porque para mí tolerar significa, ya pues cargo contigo porque no me queda otra. Sí. En cambio, yo siento que si yo digo valoro, estoy apreciando a la persona en todo su ser y recogiendo de él muchas cosas buenas, ¿no? Y yo siento que valorar significa darle una dimensión importante a todas las personas, y nosotros tenemos que valorar a todos. Y la otra es cómo la sociedad civil sigue presionando al Estado para que estos grupos de poder, porque lamentablemente todos los grupos de toda la derecha, todos los grupos oligárquicos que tienen el dinero y que han subsistido porque han oprimido al débil, sienten el peligro de perder eso. Ya no por una orientación política, sino por un derecho a reclamar. Ellos son los que te inventan de que sí es una propuesta política de izquierda. O sea, eso realmente no tiene mucho que ver con la izquierda. Si nosotros recordamos, la izquierda en nuestro país fue muy homofóbica también, ¿no? Pero yo creo que la presencia de gente de izquierda homosexual también le dio esta posibilidad, ¿no? O sea, Óscar Ugarteche y todos una serie de políticos de izquierda homosexuales y gays nos han permitido mirar que son valiosos y que son personas. Yo siento que el Estado tiene que dejar de mirar a un lado, ¿no? Y nosotros en las escuelas trabajar programas educativos no solo para los estudiantes, sino primero reaprender y rehacer una nueva mirada a los docentes, a los padres de familia, para que podamos integrarnos, aceptarnos diversos y valorar esa diversidad desde todos los puntos de vista. Social, rural, regionalmente, políticamente, ¿no? Y yo creo que ahí hay una tarea muy grande en nuestro país. Oye, ese es todavía un sueño que yo tengo, te digo, ¿no? Porque ¿y dónde somos bulleados los chicos? En el colegio, pues. Y ese fue el caso de mi hijo, ¿no? Donde realmente fue muy duro. Él hasta ahora tiene muy feos recuerdos del colegio y estuvo en fea alegría. O sea, el bullying ahí es demasiado duro para con ellos. Me acuerdo cuando trabajamos una propuesta con la embajada canadiense, justamente esa fue mi propuesta. Pero imagine, para que el Estado nos escuche, estamos todavía atrasados. O sea, como te digo, la lucha tiene que continuar, pero el Estado todavía no nos acepta ningún tipo de siquiera de luz para decir, ¿sabe qué? Hay que trabajar, ¿no? Que este es un tema real, que existe. O sea, los chicos son heridos en su amor propio, en su autoestima, con las escuelas, ¿no? Y es donde... ¿Qué sientes que debería pasar para que justamente el Estado en general, ¿no? Tanto los congresistas, ¿no? Y también el Ejecutivo tuviesen como que al menos como que las ganas de querer realmente escucharles y hacer algo frente a ello? Ay, no sé, que Dios toque sus corazones y que abran su mente, porque hasta ahorita no sé, de que la verdad yo no sé, hemos tenido tantas incidencias políticas en el Congreso, con el Congreso pasado, antepasado y ahora con y no se ve ningún resultado.
O sea, ¿qué necesitamos hacer las mamás o los papás que tenemos hijos en la comunidad sexual para que haya una luz siquiera por ahí, decir, ¿sabes qué? Se está logrando, siquiera un paso adelante, pero firme. Hasta ahora nada. Yo siento que hay la necesidad de seguir haciendo conciencia, obligatoriamente, y de hacer fuerza. Hablando de fuerza, este año hacemos la marcha del orgullo el 25 de junio. Claro, así es justo eso quería comentar porque sí, no, me parece importante la presión ciudadana y ver este problema de la falta de acceso a los derechos de la comunidad LGTBIQ+, sin desacreditar obviamente otras luchas que existen en nuestro país, pero específicamente esta lucha, no verlo como algo solamente de la comunidad LGTBIQ+, sino es un problema que nos aqueja a todas las personas. O sea, independientemente, y lo mismo me pasa con este tema de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Claro. No es un tema solo de mujeres, es un tema social que nos involucra a todos y todas y todes. Igual me pasa con la lucha de la comunidad LGTBIQ+, porque una persona heterosexual que tiene todos sus privilegios, no podemos decir, bueno, como no me afecta a mí, pues entonces no me importa lo que le pasa a los demás. Claro. ¿No? Ese individualismo, de apartarlos, creo que esa conciencia también al público que nos está escuchando y nos está viendo en este momento, de que no es una lucha aislada, sino que no podemos ser ajenos también a lo que pasan las demás personas, y si bien contamos con este privilegio, las personas que somos heterosexuales, o hablarlo también, si nos toca defender o vemos un tema de violencia, bullying en las escuelas o que están siendo agredidas, no dejarlo ahí, sino hablarlo también. O sea, ¿no? Claro, tendríamos que partir de decir hoy, preguntarme en qué país quiero vivir, o sea, cómo quiero que sea mi país, o sea, como dices tú, si bien es cierto, yo no tengo un hijo, no tengo un amigo, parte de la comunidad, pero oye, tampoco quiero vivir en un país donde una persona es vulnerable, ¿no? Como yo, una persona de bien que puedo ser, ¿cómo puedo permitir? Entonces, no es necesario. Mucha gente no lo entiende y tampoco tiene por qué entenderlo, pero sí puede tener claro como persona y sabe que yo no quiero vivir, o sea, viendo que violenten a otra persona solo por su orientación, por su raza, por su color, por su religión, por lo que fuera. Creo que como seres humanos merecemos vivir en un mundo donde seamos respetados de igual a igual, ¿no? Y creo que el Estado debería ya dar una mirada hacia nuestra comunidad y a todas las desigualdades que existen en nuestro país. De que ya es hora de que hoy el Perú se quede un pasito. Si ya hasta Bolivia tiene algún derecho para la comunidad, nosotros somos, creo que Perú y Paraguay son los países más atrasados en derechos humanos. No, ya esa lucha siempre estamos. Claro, y Esperanza, Ismaría, para ir cerrando este bloque que ha sido bastante interesante, creo que hemos roto muchos mitos, hemos aprendido también la manera de cómo afrontar qué actitud. Yo creo que la actitud es muy importante frente a ello, porque de alguna otra manera contagia a tu entorno, y la persona, como dice, que trata obviamente por la desinformación, la ignorancia, muchos jovencitos también repiten lo que escuchan en su casa, y no necesariamente porque creen de esa manera, tengan la convicción de decir no te odio, no, o aléjate de mí que me vas a contagiar, me vas a pegar algo, no lo dicen porque realmente lo creen, sino que lo escuchan dentro de sus hogares, o los propios padres de familia, ¿no? En las reuniones familiares, oye, no te acerques a ese niño que es un rarito, ¿no? Entonces, ¿qué le podrían decir a los padres justamente, ¿no? De padres, madres, que tienen sus hijos que pertenecen a la diversidad sexual, pero que también que padres que no tienen hijos que pertenecen a la diversidad sexual, pero también es importante hablarles a ellos, ¿no? ¿Qué actitud deberían tener frente a ellos para poder cerrar? Creo yo que tenemos que aprender a educar con amor, con respeto hacia los demás. Creo que eso sería la base de una sociedad bonita, creo yo, ¿no? Y aquellos papás o mamás que tienen un hijo de la comunidad, pues que simplemente, para empezar, como dije antes, que dejan que escuchen a su corazón. Y de ahí buscan información, que nos busquen la asociación, ¿no? Que ahí estamos mes a mes, nos reunimos una vez al mes para poder escucharnos, para poder compartir, ¿no? Más que nada nuestro espacio es para escucha. Y de ahí fortalecernos, porque yo digo, si todos los papás y mamás se hubieran quedado en la asociación, si bien es cierto que somos muchos, pero imagínate, seríamos un ejército. Ya creo que, como siempre digo, seríamos nosotros los papás de la comunidad homosexual que deberíamos marchar más bien al Congreso, no en el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Entonces, ese es un sueño que está pendiente por ahí. Así que de repente algún día tengamos en nuestra marcha, ¿no? Para reclamar los derechos de nuestras hijas y hijos, porque nuestros hijos e hijas sí los vulneran, sí los agreden. Creo que hasta hay políticos que se suben
a un medio de comunicación para a veces incriminar y blasfemar, porque es blasfemia lo que ellos hablan con nuestros hijos, ¿no? Que simplemente entiendan que nacer homosexual no te hace bueno ni malo. Eres un ser humano como cualquiera. Y por Dios, eduquemos a nuestros hijos en eso, en respeto. Como decía acá mi amiga, los niños no tienen esa maldad en su corazón, porque mi hija y mi nieta adora a su tío que es homosexual, lo adora. Ella vive pensando en ese tío, vive soñando en que algún día viene a Italia a abrazar y a besar a su tío, que el día que su tío se case, ella quiere estar cuando no su tío se case. Los niños no tienen ese bichito de maldad en su corazoncito, así que cuidemos eso, ¿no? Porque sí es verdad, debemos amar y proteger a nuestra niñez. Creo que todo niño merece venir a este mundo para crecer con amor, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Bien, Esperanza, ¿qué nos podrías decir tus palabras finales, ¿no? A los padres, madres de familia que nos están viendo, nos están escuchando el programa. Sí, yo creo que, primero que nada, un padre y una madre de muchas maneras puede identificar y darse cuenta que tiene un hijo gay, trans, un hijo diverso, ¿no? Y creo que el asunto está en preguntarse cómo es mi hijo. ¿Qué necesita de mí? ¿Necesita rechazo? ¿Necesita burla? ¿Necesita llamada de atención? Porque muchas veces el miedo también nos lleva a reprimir, ¿no? Oía a María y María decía, yo decía, ay, ¿qué le va a pasar a mi hijo porque es así? Y muchos padres a ese por qué es así es por tu culpa, ¿no ves? Porque eres así, te expones. O sea, el miedo los lleva a reprimir. Y creo que no es eso. Es nosotros, sí, todos en nuestra sociedad tenemos miedo de salir a la calle. Tenemos miedo de ser asaltados. Pero también tenemos miedo de ser juzgados. Y el temor al juicio en el adulto es muy grande. Y yo conozco padres y madres de familia, conversaba hace poco con una una profesora que tenía su sobrino que era gay. Y mira, tuvimos 2 reuniones por Zoom de más o menos 2 horas cada vez para poder irla ayudando a ella a mirar qué era lo más importante de este vínculo con el sobrino y con la hermana que era la mamá, ¿no? Que estaba en negación. Para ella el hijo tenía que cambiar. Y a mí me sorprendió mucho, siendo ella profesora, cuántas cosas no conocía. Y teniendo un niño, un sobrino, que tenía muchas evidencias, ya es un chico joven casi, pero ella no lo había, para ella era producto de la copia, de los malos amigos, de las juntas, de las redes sociales, y que eso era producto de vergüenza. Entonces, conforme fui preguntando, creo que la otra cosa es cómo podemos también ayudar a que ellos encuentren las respuestas en su manera de ser, ¿no? O sea, porque muchas veces lo que tú decías es que me han dicho que esto es así, dicen que el ser gay es malo. Entonces, lean, infórmense. Y fue un poco lo que yo también fui haciéndole preguntas a ella, ¿no? Y una de las preguntas que le hice al final fue, y después de que tú te has ido respondiendo todas estas cosas, ¿qué crees que es lo más importante para tu sobrino? Que nadie piense mal de su mamá y de su papá, o que su mamá y su papá lo quieran. ¿Y qué es el amor en este momento? Para él, ¿no? ¿Qué necesita tu sobrino? Porque hasta él había sido víctima de un ataque, ¿no? Si ustedes no lo respaldan, él va a seguir sufriendo eso, porque se sabe solo y se expone, ¿no? Lo que tú decías. Entonces yo creo que nosotros como padres tenemos primero que nada que mirar a nuestros hijos con mucho cariño.
saber que los únicos que los protegemos somos nosotros, que la sociedad sí es agresiva y que nosotros la protección que les tenemos que dar no es ocultándolo y encerrándonos, sino es dando la cara y conociendo, informándonos, preguntándonos cuál es la razón por la cual él llegó a esto. ¿Es mi mala conducta? ¿Un papá agresivo? ¿Un papá pedófilo? Ninguna de esas cosas se daban en mi caso. Entonces, y yo personalmente leyendo dije, bueno, esto es producto de la biología, ¿no? Y yo sí creo que esta teoría de que genéticamente a la hora de la formación del feto si se da un atraso en el que el niño o niña reciba las hormonas que van a ayudarlo a como cerrar su estilo, su característica sexual, ya sea femenina o masculina, si eso llega más tarde de los 2 meses, es muy posible que esa persona no tenga la misma orientación, que no coincida su orientación sexual con su sexo, ¿no? Y yo personalmente creo en eso. O sea, yo tengo 3 miembros de mi familia son homosexuales. Entonces yo siento que por ahí está el asunto y eso no se puede cambiar. Lo que tengo que hacer es educar en esa característica a mi hijo, a mi hija, a mi hija en los valores universales. Si no, nosotros no podríamos hablar de pedófilos heterosexuales, padres que abandonan siendo heterosexuales, violentos que son heterosexuales. Igual puede pasar como los homosexuales, pero nosotros sí los empujamos a vivencias que los pueden marcar de mala forma. O ya los estigmatizamos, ¿no? Porque los rechazamos y no les permitimos formación. ¿Cuántos chicos terminan siendo prostitutos, prostitutas, porque la familia los expectoró de su lado, los rechazó, ¿no? Pero también tenemos otros ejemplos de personas trans, médicos, médicas, ingenieros, abogados, de toda una variedad, porque tuvieron un espacio protector, básicamente, ¿no? Claro. Bueno, bastante interesante las últimas reflexiones de María y Esperanza. Con esto estaríamos culminando el tema de hoy aquí en Nuestra Voz Existe. Les invito a poder compartir este programa y también visitar todas nuestras redes sociales que nos aparece ahora mismo para poder ir viendo diferentes temáticas. De hecho, cada semana venimos tocando temas muy interesantes que obviamente pasan en nuestra sociedad, pero que también no solo hablar de las problemáticas, sino también qué actitud tener frente a ello, qué acciones podemos tomar y también conocer estas organizaciones, ¿no? Que como el caso de María y Esperanza vienen trabajando justamente para la conquista de esos derechos que les ha sido negado y que vulnera a muchas de estas personas de la comunidad LGTBIQ+, y que no les permite desarrollar su vida, no les permite, muchas veces les frustra, ¿no? Sus sueños y ese gran miedo y temor de repente de no regresar a casa por ser agredido. Muchas veces con la comunidad trans, por ejemplo, son desaparecidas y hasta el momento no se sabe qué pasó con ellas, y la justicia, el acceso a la justicia también es bastante precario y prematuro para estas personas, ¿no? Entonces, los invito a poder visitar. Muchísimas gracias una vez más a María y Esperanza por habernos acompañado en el día del programa. No se pierdan este programa, compártanlo por favor, denle like y nos estamos viendo en una próxima edición de aquí de su programa Nuestra Voz Existe.